¿Has soñado con buscar empleo aquí en Canadá, pero no sabes cómo dar el primer paso? ¿Pero cómo hago para emigrar a Canadá? Yo pasé exactamente por eso. Bienvenidos a Flaca Vice Canadá. Lo que nunca imaginé fue que años después estaría al otro lado de la mesa, contratando personal aquí, en Quebec, Canadá. Tengo mucho para contarles, así que seré breve. Soy colombiana, emigré a Canadá hace 11 años, como muchos de ustedes, con un par de maletas, un esposo, un hijo, llena de sueños y expectativas por un nuevo país que prometía ser un paraíso en medio del frío. Los detalles de cómo llegamos, a través de qué proceso, cuánto dinero, cuánto tiempo, todo se lo prometo que se los voy a contar en otro video. Lo único que les puedo prometer para este canal es que seré libro abierto. No me guardaré absolutamente nada. No hablaba francés, no hablaba inglés, solo mi lindo y hermoso español. Había pagado algún curso de algunas horas en semana en Bogotá, pero realmente decir que hablaba el francés sería una mentira. No, no lo hablaba cuando llegué. Mi esposo lo hablaba y eso pues tengo que aceptar que nos ayudó bastante. Mi sueño era ejercer como abogada, mi profesión de origen en mi país. Pero ese sueño se fue transformando poco a poco y ya les voy a contar por qué. Lo importante fue que logré adaptarme y eso es lo que quiero que ustedes también logren, la adaptación aquí en Canadá, porque sí es posible. En mi primer año quedé embarazada. Sí, un nuevo hijo en un nuevo país con una nueva vida. Una locura, pero la mejor de las locuras, se los aseguro. Fue lo mejor que pude haber hecho antes de empezar mi vida profesional aquí en Canadá. En mi segundo año en Canadá empecé a aprender el francés. 3 años después empecé a trabajar. Obtuve mi primer trabajo. Hasta el momento, pues mi esposo era el que había realmente sostenido todo lo del hogar. Fue una gran ayuda y un gran apoyo. Y cuando conseguí ese primer trabajo, fue un trabajo de solo hora y media. Escucharon bien, hora y media trabajaba de lunes a viernes. El trabajo se llama surveillant d'élève, que quiere decir como la persona que cuida a los niños durante el almuerzo, porque acá en los colegios las profesoras en su almuerzan, no cuidan a los niños. Entonces hay unas personas que se encargan de esto y ese era el trabajo que tenía que hacer de lunes a viernes. Así que a pesar de que nunca tuve experiencia con niños, bueno, en mi primer trabajo lo tuve con el francés que tenía hasta ese momento. Fue un primer trabajo que me ayudó muchísimo, sobre todo para el idioma, para practicar. Algunos meses después de estar trabajando como surveillant d'élève, recibí la gran llamada. Ahí vino mi gran salto. La entidad para la cual trabajaba, la comisión escolar, me llama un día y me dice, nos interesa tu hoja de vida, la vimos, nos interesa bastante, ¿qué te parece trabajar para nosotros? Pero ya no como en los colegios, sino trabajar en la parte de oficina. Yo no lo podía creer, yo decía, Dios mío, si estoy entendiendo bien, no estoy entendiendo bien. Me dijeron oficina, por supuesto. Estaba muerta de los nervios, de verdad, estaba muy, muy nerviosa porque tenía que pasar una entrevista, pues eso era una entrevista de otro nivel. Pero bueno, definitivamente, claro, yo sí, por supuesto, ¿cuándo? ¿Qué día? Obviamente me preparé para la entrevista, mi hoja de vida fue clave y por eso en este canal vamos a trabajar muchísimo la hoja de vida y las entrevistas, porque pienso que eso fue una parte muy, muy importante que me permitió finalmente entrar a trabajar en un puesto de oficina aquí en la comisión. Así que les prometo que vamos a trabajar eso juntos. Así que se llegó ese gran día de la entrevista, me preparé bastante bien, presenté la entrevista, estaba muy nerviosa, pero bueno, finalmente lo logré, pasé la entrevista, de verdad estaba muy feliz, fue uno de los días más felices de verdad de mi vida aquí en Canadá. Y bueno, ahí vinieron más pruebas, algunos requisitos de más para obviamente entrar, hasta que finalmente logré entrar con un trabajo de agente de oficina aquí en la comisión escolar.
Ese trabajo era un trabajo a tiempo parcial, era un trabajo que me ofrecían a 20 horas, trabajando de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Dije, bueno, por algo se empieza. Y ahí vuelvo al tema, adaptación. Sí, tenemos que ser flexibles finalmente a todos, así que para mí trabajar 20 horas a la semana era más que suficiente. Venía de trabajar 1 hora y media diaria. Sí, era de 6 de la mañana a 10, pero no había problema, vivía cerca. El trabajo era un poco más complejo. El trabajo era llamar a buscar profesores en la mañana, los profesores que llamaban para decir que iban a estar ausentes. Entonces yo tenía como un listado, obviamente todo eso en un sistema, estamos hablando de una comisión escolar grandísima, éramos 6.000 empleados, y tenía yo que buscar a los profesores. Así que sí, señores, a hablar francés muchísimo. Recuerdo cuando empecé a hacer las llamadas, Dios mío, tenía demasiados nervios, decía, ok, al otro lado del teléfono tengo profesores, inclusive a veces buscaba profesores de francés y yo con mi acento y bueno, llena de miedos y de cosas, pero nada, para adelante y ahí se logró. Se sacó el trabajo, ahí estuve un par de meses, me fue súper bien, buenas estadísticas, me ofrecieron como una promoción de agente de oficina, pero ya a tiempo pleno, era como un reemplazo y ya trabajaba solo en la parte de dotación que llaman acá, que era reclutar personal. Entonces, pasé de ser esa surveillante del EF hacía menos de un año a empezar a hacer entrevistas de surveillante del EF. Empecé con los puestos de base, fue un trabajo maravilloso, tenía un equipo increíble, creo que ha sido mi mejor equipo de trabajo hasta el momento. Y bueno, luego hubo otra oportunidad, se abrió otro puesto, un proyecto, ya era un trabajo un poco más serio, se llamaba como Tecnicien, que es como técnica en recurso humano. Era un trabajo a tiempo pleno sobre un proyecto de 2 años, pero con muchas más responsabilidades. Pasé de hacer entrevistas de surveillante del EF y bueno, todos los puestos como de base, a hacer ya entrevistas a nivel profesional, hablar con directores de colegio. Bueno, ahí en ese momento obviamente mi francés ya se estaba disparando full. Eh, Era, ojo a esto, en el departamento de recursos humanos no había mucho latino, ¿ok? Éramos 2 personas. Eh, bueno, ya les contaré quién era la otra persona, esa es otra historia. Y bueno, nada, ahí trabajé un par de años, más o menos como unos 2, 3 años finalmente. Como les digo, el mejor trabajo de mi vida. Hacía entrevistas a veces desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Me volví pues una tesa haciendo entrevistas, analizando hojas de vida. De ahí viene mucha parte de mi expertise que les quiero compartir en este canal. Y finalmente pues salió otra oportunidad, si es la vida, y pienso que cuando salen oportunidades y tú estás en una etapa de crecimiento la tomas. Salió otra oportunidad y empecé a trabajar en una empresa privada totalmente diferente, una empresa agrícola. Trabajé allí más o menos casi 3 años y ya mi puesto era un tema de consejera de recursos humanos. Allí tuve una promoción al año y medio en un puesto un poco más estratégico en recursos humanos. Era una empresa más pequeña, privada, pero un medio pues de la educación al medio agrícola. Y en esta empresa aprendí muchísimo reclutamiento internacional, de ahí viene mi expertise en reclutamiento internacional, del cual vamos a estar hablando muchísimo en este canal. Entonces, la idea es que ustedes cuando miren estos videos realmente digan, ok, ya entendí qué debo hacer o cuáles. Voy a hacer una guía. Eso es lo que realmente me importa en este canal, guiarlos, porque pienso que nosotros, todos los que vinimos acá, venimos con muchos sueños, muchas expectativas y yo quiero ser esa guía. Yo quiero poderles ayudar y contribuir finalmente a que encuentren la vida que vinieron buscando de sus países, que la encuentren acá en Canadá, porque es absolutamente posible. Entonces sí, ahora estoy al otro lado, conozco qué es lo que buscan los empleadores, conozco muy bien qué siente cada candidato cuando deja su hoja de vida y espera esa llamada, o lo que siente cada candidato cuando pasa a una entrevista. Sí, conozco muy bien ese sentimiento, pero conozco muy bien también qué es lo que buscan los empleadores. Y les reitero, eso es lo que voy a compartirles en este canal. ¿De qué te voy a hablar? Te voy a hablar de 3 temas principalmente. El primer tema, la inmigración. El segundo, empleo en Canadá. Y el tercero, adaptación. En inmigración te voy a guiar de absolutamente todos los procesos que existen para llegar hoy en día a Canadá, porque eso cambia todos los días enormemente. Vamos a hablar de las diferentes provincias de Canadá porque cada una tiene procesos diferentes y
Por supuesto que les voy a hablar de las vías para llegar acá, a Canadá, porque puedes llegar como estudiante, puedes llegar como trabajador, puedes llegar en apadrinamiento, muchas personas llegan acá por refugio. Por supuesto que en el tema de inmigración les prometo tenerlos al día con absolutamente todas las noticias. Soy una persona que leo muchísimo, veo muchas noticias y estoy enterada, por supuesto, de todo lo que pasa a nivel de inmigración por el trabajo que hago. Quiero dejarles muy claro, no soy consultora de inmigración, espero serlos prontos, pero les aseguro que con mi experiencia los voy a poder guiar bastante bien. Empleo en Canadá, nuestro gran tema, cómo buscar empleo en Canadá desde su país o cuando esté acá, ¿ok? Porque hay mucho tema para contar. ¿Cómo hacer su hoja de vida? ¿Cómo prepararse para una entrevista? Que como les dije, es clave. Y ahí muchas personas se quedan en el proceso. Mejor dicho, vamos a hablar de absolutamente todo lo que tiene que ver con empleo. Cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones también como trabajador. Conozco mucha gente que siempre me dice, hey, Sandra, ayúdame, no sé si esto que está haciendo mi empresa está bien, está mal, es que tenía derecho, no tenía derecho, mira, Sandra, es que tengo mi mamá enferma, tengo que viajar, ¿qué puedo hacer? Hay muchas preguntas que surgen mientras ya estamos trabajando y no sabemos la respuesta porque no sabemos cómo funciona el mercado laboral aquí. Y esto especialmente va dirigido para Quebec, que es la provincia donde yo trabajo. De eso vamos a resolver muchas preguntas durante todo el tiempo. Esa es mi idea. Todo esto con la experiencia, con estos 11 años desde que llegué aquí en Canadá y 8 años de experiencia en recurso humano y especialmente en la parte de reclutamiento de personal. De todo esto vamos a hablar en este tema de búsqueda de empleo. Y nuestro último tema, adaptación. Importantísimo, porque si llegamos a un país nuevo y no logramos adaptarnos, pues nuestro proceso se va a hacer muy difícil. A través de mi experiencia les voy a compartir todo lo que ustedes deben saber antes de venir a Canadá, cuando están acá, sus primeros años, inclusive después. Hay muchísimo de qué hablar de cómo es la vida de un canadiense en las diferentes provincias y especialmente aquí en Quebec. Así que la adaptación, hablamos no solamente del frío, vamos a hablar de la adaptación cultural, vamos a hablar del idioma, vamos a hablar del costo de vida, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de todo en general. ¿Cómo podemos adaptarnos mejor a la vida que nos ofrece este nuevo país? Porque es posible, se lo repito, es muy posible lograr el sueño canadiense. Bueno, y esta es mi historia. Muchas gracias por haberme acompañado en este primer video. No olviden suscribirse y compartirlo con la persona que lo necesite. Recuerden que aquí en Flaca Vibes hablamos a partir de la experiencia, no de teorías. Hágame saber aquí en los comentarios de qué quieren que hablemos en los próximos videos. Y recuerda siempre, vamos con toda, que en Canadá sí se puede.